Hola. Hola. Bueno, os vamos a hablar hoy un poquito de los trámites del carnet de pasás. Tener en cuenta que cuando se viaja al extranjero te hacen falta varios documentos. Te hace falta el carnet internacional. Este es muy sencillo el trámite, lo sacas en la DGT y bueno, os dejamos un post que explicamos un poco los pasos porque necesitas una cita previa, pero bueno, es muy sencillo de obtener. Luego tenéis que tener en cuenta el tema de los seguros. Dependiendo a qué país vayas, pues tu seguro de España te lo va a cubrir o no. Normalmente los seguros en España cubren los países de la Carta Verde. Nosotros llevábamos un seguro que, por ejemplo, Rusia lo cubría entera, pero es verdad que leímos que había países que no la cubría entera, solo cubría como la parte rusa, pero la europea. Sí, que seguros que no lo cubrían entero. Sí, entonces, bueno, luego no hay problema porque es verdad que cada vez que entras a un país te hacen el seguro por el tiempo en el que vayas a estar en el país. Sí, nosotros no hemos tenido problemas en ningún sitio, ¿no? No, para nada. Bueno, y luego está el carnet de pasajes, que es verdad que es un documento que no es necesario para todos los países que visitéis, pero sí hay muchos de ellos que aunque no es obligatorio 100%, te recomiendan que tengas este carnet, ¿no? Sí, exacto. Es como algunos es obligatorio tenerlo y en otros es recomendable tenerlo. Entonces, en la zona de Asia es donde, bueno, en bastantes países es obligatorio llevarlo. O sea que si vais a venir a esta zona del mundo hay que hacerlo porque pues Japón lo pide, Indonesia lo pide, Malasia lo pide, India lo pide, Irán lo pide, Pakistán también, ¿no? Son como muchos que hace falta, vaya. Pues, ¿qué es el carnet de pasás, ¿no? También, lógicamente, por las siglas le ponen CDP. Es como un pasaporte del coche. Es un documento que tú haces una importación del coche y básicamente es para evitar que se haga compraventa con los vehículos en otros países. Entonces, bueno, como veis, no es un documento pequeño, no es para nada pequeño. Es muy moderno. ¿Y cómo se expide el carnet de pasás? En España lo hace la RACE. Con lo cual tenéis que poneros en contacto con la RACE y ellos os van a indicar los pasos, ¿vale? El más problemático y lo peor del carnet de pasás al final es que para asegurarse que no haces compraventa con el coche en otros países, tienes que dejar un aval en España por el valor de tu coche, ¿vale? Ellos tienen unas tablas que van a calcular el valor de tu coche dependiendo del año, del modelo, etc., etc., y te dicen, tienes que dejar tantos miles de euros en el aval. Lo mínimo son... Sí, unos 2.800 euros son los mínimos. Esas tablas son las tablas que se utilizan oficialmente para calcular el valor de los coches de compraventa en segunda mano. Pero bueno, es verdad que no os preocupéis porque es la RACE la que os va a informar de ese precio. Sí. Entonces, bueno, la RACE os dice eso, hay que dejar tantos euros en un aval. Lógicamente luego hay que contar con los gastos del mantenimiento del aval y del notario, ¿no? Para hacer el aval. Entonces, bueno, es verdad que es un procedimiento que al final dices tú, joder, tengo que, ¿no? Emprendo un viaje así que... Sí, claro, porque tienes que dejar tu dinero, no es claro, que te lo avale el banco, es que es tu dinero sí. Depositado en una cuenta bancaria y que te cobran un 1% trimestral del dinero que tienes allí en el aval. Sí. El notario son unos 75 euros, sí, el trámite del notario. Y ya está. Entonces, sí, bueno, una vez, la única manera que te podrías evitar los gastos del aval es que te guardase el dinero en la RACE, ¿no? Por lo que hemos visto es bastante difícil, incluso nosotras, mira, que nuestro banco no hacía avales, fuimos a varios bancos y nos decían que no nos lo hacían, que como no éramos clientes que no nos lo hacían, y decía yo, muy bien, pues déjame una carta, ¿no? Ponme en una carta que no, porque si tienes 3 negativas de bancos, por escrito, la RACE te guarda el dinero, pero no nos hacían la carta. Y al final, bueno, conseguimos que un señor muy agradable, la verdad, nos lo hiciera y allí lo dejamos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es el peor trámite.
Luego el carnet de pasas en sí cuesta 250 euros, el de 10 hojas, y 270 creo, cuando lo hicimos nosotras, el de 15 creo que son, ¿no? Sí. ¿Cómo son los procedimientos luego con el carnet? En los países en los que te lo piden, básicamente tú llegas, ¿no? Y por ejemplo, el primero que nos lo pidió fue Japón. A la entrada en la aduana, ellos comprueban, pum, y te ponen un sello aquí, ¿vale? Y aquí tenemos 3 hojas, ¿no? Hay 3 hojas, entonces ellos cogen la primera hoja a la entrada. A la salida es imprescindible que tengas el carnet, el sello puesto, ¿vale? Y ellos cogen la segunda hoja. Es decir, nos dijeron desde la RACE que es imprescindible que los sellos de entrada y salida, sobre todo el de salida, lógicamente, esté bien puesto. Porque si hay falta de un sello, alguna irregularidad, no se lee bien o lo que sea, no te devuelven el dinero del aval. No es que no te lo devuelvan, sí, sino que ellos tienes que dejar el aval activo durante unos 8 años, sí, para comprobar que no haya ninguna queja, ninguna reclamación de los países por los que has pasado. Porque si alguno de los países por los que has pasado a ellos le hacen alguna reclamación, ellos lo que enseñan es que tienen esto con el sello de entrada y salida. Digamos que esta es la garantía de que tú has entrado y has salido del país. Entonces, por eso si hay alguno que no está puesto, digamos que ellos no quieren correr con esa responsabilidad, por eso tienes que dejar el dinero con el aval durante 8 años. Exactamente. Bueno, otra de las bondades del carnet es que lo hacen solo por un año. Entonces, en estos viajes, ¿no?, que suelen ser un poco más largos, ¿qué pasa si lo tienes que renovar en tránsito? Pues lo tienes que hacer desde un país que no te exija el carnet de pasajes, porque lo vas a tener que mandar a España, ellos comprueban que estén los sellos de entrada y salida, y una vez que vean que están todos bien, te hacen un nuevo carnet sobre el aval que ya tienes y te lo envían por mensajería donde tú les digas. Con lo cual, por ejemplo, nosotras estos países que todos te lo exigen, lo hubiéramos hecho seguramente desde Camboya, ¿no? Porque India e Irán nos lo pedían, se nos iba a caducar, entonces, bueno, pues eso tienes que hacerlo desde un país que no te pidan el carnet. O sea, no puedo estar en Indonesia, tener el sello de entrada y mandarlo a España para que me lo renueven. No, tienes que tener el sello de salida del país, ¿vale? Bueno, ¿algo más? No, yo creo que eso... básicamente que sepáis que este documento que lleváis encima en el coche vale mucha pasta, entonces tenéis que tener mucho cuidado. Nosotras lo llevábamos en una parte del coche bien guardada, y luego lo llevábamos recubierto con un plástico para que no se mojase. O sea, eso tiene que llegar bien, digamos que no puede mojarse, ni puede estar roto, ni nada. O sea, el pergamino a devolver. Sí, no es muy moderno el carnet. Sí. Pero bueno, eso, que tengáis mucho cuidado. Que la RACE os va a contestar a cualquier duda que tengáis sobre él, porque es verdad que fueron muy amables con nosotras, sí, y que a nosotras también nos podéis hacer cualquier pregunta. Sí. Yo añadiría una cosa, que es lo que hicimos nosotras. Nosotras sabíamos que el primer país que nos lo pedía era Japón, ¿vale? Y que íbamos a tardar 3 meses en llegar a Japón. Entonces coincidió que, bueno, una amiga iba a venir a Corea a vernos, con lo cual le puedes decir a la RACE que te lo emitan un poquito más tarde y enviárselo a esa persona que va a ir a verte un poco antes, si tienes suerte, y si no, te lo pueden mandar por correo. Es decir, si van a pasar 4 o 5 meses hasta que os metáis en el primer país de carnet, merece la pena que os lo manden y esperar, ¿sabes? Porque a nosotras ahora nos está dando un poco la vida esos 3 meses de más que... ¿verdad? Sí. O sea que bueno, que eso es algo a tener en cuenta, que lo puedes decir para que te lo tramiten un poquito más tarde y que luego alguien te lo mande. O te lo lleves si tienes la suerte. Sí, ellos no tienen problema en, una vez que lo hacen, mandarlo a quien tú quieras en España. Es verdad que ya fuera de España ya no se encargan, sí, pero... Sí, en España sí. En España sí, con lo cual es verdad que jugar con eso, porque es verdad que un año es muy poco tiempo para el tema del carnet. Total. Bueno, pues ya está. Ya está. Esto ha sido el bendito carnet. Sí. Bueno, chao. Hasta la próxima. Chao.